Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en la entrega de un nuevo episodio del podcast Creciendo Juntos. Hoy tenemos como invitada a la doctora Rebeca Ramírez, quien nos va a comentar desde la parte psicológica y en la parte de geriatría y gerontología sobre los procesos cognitivos y cómo nuestro cerebro va cambiando a cómo vamos envejeciendo y también cómo potenciar esos cambios desde la parte laboral y la parte personal. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias también a Librería Capítulos por patrocinar y soportar esta producción, este podcast. Y recuerden visitar libreriacapítulos.com para conseguir sus mejores libros en temas de desarrollo personal, filosofía, literatura, en general, de muchas buenas obras. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en una entrega más del podcast Creciendo Juntos, la tercera temporada. Hoy muy feliz de poder compartir el espacio con una profesional increíble que nos está acompañando. Ya ahorita la mostramos para que la puedan ver. Ella se llama Rebeca Ramírez Corrales. Ella tiene una especialidad en tuve que apuntarlo porque es un montón de cosas. Ella es, bueno, gerontóloga, tiene es psicóloga, tiene también neuropsicóloga, formada en España. También tiene ya más de 10 años, casi 13 años, creo que me contó de experiencia en el campo. Y hoy pues, tenemos aquí invitada para conversar sobre, desde el punto de vista de la parte cognitiva, de la parte de desarrollo como seres humanos, durante todo el proceso de envejecimiento que nos acompaña, cómo podemos ir, digamos, de una u otra forma potenciando esa capacidad cognitiva, o por lo menos sosteniéndola, ¿verdad? Para que con el tiempo no la vayamos perdiendo. Entonces, Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos está? días, Buenos días, buenas buenas tardes tardes o y buenas buenas noches. noches. Un gusto tenerla aquí. Gracias por venir, de verdad. Yo muy contenta de compartir todo este conocimiento, de verdad, porque conocimiento es de todos y Conocimientos de de todos, todas. de todas. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, esta es su casa. Me Ujú, encanta el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo hacer, verdad? Porque, vamos, yo tengo ya 49 años, ujú, yo leo muchas cosas, paso investigando sobre cómo mantener la mente activa, cómo mantenerme cognitivamente, pues, lo más entero posible, si el término cabe, y cómo seguir de un punto de vista de productividad, ujú. siendo independiente, ¿verdad? A nivel cognitivo. ¿Cómo empezar? ¿Cuál sería como el primer paso? ¿Entramos muy directo o No, no hay ningún no hay problema, ningún todo problema? es válido. Todo es válido. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? O si Bueno, quieres explicar el desarrollo cognitivo durante los años, usted por ahí, empiece. por ahí puedo empezar. Es importante, bueno, es importante leer muchos artículos científicos Okey. todo el tiempo porque la ciencia va avanzando. Antes se decía que a los 30 años el cerebro empezaba a envejecer, pero ahora el cerebro ya empieza a envejecer por ahí de los 66 años. Sí. Entonces, por ahí de los 30 a los 66, el cerebro está estable, de los 66, 80 y pico, por ahí hay un pequeño envejecimiento y de los 80 en adelante un envejecimiento más tardío. Ujú. Pero aquí lo importante, que antes de los 50, 40 años, entrenar nuestro cerebro a nivel cognitivo, pero también tener metas de corto, largo y plazo en general. Y no solo tener un buen trabajo, sino también tener metas después de la jubilación o durante la jubilación. Claro. ¿Y por qué? Porque me hablaba de ocupación y educación, pero la educación es continua, la ocupación es continua, la ocupación, y quiero que lo apunten ahí, es una Ujú. necesidad básica del ser humano. Entonces, la jubilación no es desocuparse, es estar Ujú. activo en todas las áreas. Okey. Ahora, en este desarrollo cognitivo a lo largo, porque, bueno, creo que estás haciendo referencia a un Ujú, estudio que hace poco salió, hace no sé si semanas o meses salió, ¿verdad? Que rompe un poco, digamos, esta creencia que uno antes empezaba el cerebro a envejecer más temprano, tal vez. ¿Cómo nosotros podemos, digamos, desde los 30, 35 años por ahí, empezar, o qué cambios podemos hacer como para empezar a meter el cerebro al ujú, gimnasio, por llamarlo así? ¿Cómo tenerlo activo? Porque muchas veces uno se topa gente que dice, bueno, yo ya lo que estudié, estudié, y lo que aprendí, aprendí, y ahí ujú. se quedan. ¿Qué tanto daño puedes pensar así? ¿Y cómo evitar, digamos, caer en eso, ¿verdad? Y darle a ese cerebro esa actividad que necesita. Bueno, según he estado leyendo mucho a Lourdes Bermejo, que es de gerontología ¿A quién, perdón? educativa. Lourdes Bermejo. Lourdes Bermejo. Ella es experta en educación de adultos mayores en España. Súper. Ella ha estado aquí en Costa Rica, pero también ha estado estudiando andragogía, que es la educación Ajá. del La adulto, educación. y pedagogía, todo lo que es el niño y lo demás. Y habla de la educación formal, la educación
informal y la educación no formal, ¿verdad? Y acá en estas 3 que hablan, es que la educación es un factor protector de la o del cerebro. Ujú, Entonces, hay gente que quiere seguir estudiando maestrías y carreras, que es válido, que eso es formal, que tiene todo un régimen académico. No formal es como los cursos de educación continua, como internet, origami, hasta educación física, ujú. inglés, español, bueno, otros idiomas en general, que eso lo dan las universidades públicas y privadas, ayuda también. Y la informal es cuando usted va a congresos, o cuando usted lee, o va a una capacitación breve. Esas son las 3 modalidades. Yo creo que hay que ser continuo, y cada uno con su historia de vida. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: "Yo estoy aburrida de estudiar una licenciatura, una maestría", y es válido, Ujú. pero de seguir leyendo, ir a congresos o ir a un cursos de forma de mediano o largo plazo que tal vez no tenga tanto régimen académico o una estructura de una malla curricular. Pero hay que seguir educándose de muchas formas a lo largo de la vida, porque eso es lo que necesita el cerebro, una estructura. Y no solo a nivel de información, sino también a nivel social y a nivel físico, también en temas de un deporte en general, ¿verdad? Ahora, escuchándote, obviamente el estudiar y Ujú, el estar en educación continua, formal o informal, va a generar conocimiento y va a generar actualización, lo cual está genial. Pero internamente en nuestro cerebro, ¿qué pasa cuando estamos en ese constante reto o ese constante aprendizaje? O sea, ujú. ¿qué pasa ahí? Plasticidad, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿cómo se ejercita el cerebro, si la palabra es válida, cuando estamos en ese proceso de formación? Bueno, 3 puntos Ajá, importantes. El cerebro tiene neurogénesis, que es ok. la formación de nuevas neuronas, y la neuroplasticidad o plasticidad cerebral es igual a adaptación o a nuevo aprendizaje. Ujú, Y eso lo quiero comparar con antropología. ok. Antropología tiene 3 atributos del ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y la antropología es Es muy bellísima, es bellísima. bellísima. Por ejemplo, que el ser humano es flexible, Ujú, es adaptable y es creativo. Entonces, la plasticidad es eso. Entonces, yo puedo adaptarme a nuevos cambios y no importa la edad que tiene. Eso se determina cuando uno fallece, ujú, ¿verdad? Y el otro es que yo formo más redes neuronales, más estructura, que eso se llama, de forma técnica, se llama reserva cognitiva. reserva Que cognitiva. la reserva cognitiva es como una base, como un soporte, cuando sí, lastimosamente me va a venir un deterioro cognitivo, me va a ayudar, valga la redundancia, a soportar esa patología que venga. Ujú, O me va a hacer más fuerte cuando esté en mi proceso de envejecimiento, aunque esté pues bien, ¿verdad? Y la reserva cognitiva se, se alimenta de educación musical, ujú. muy interesante, eso es Qué lo que me bonito. hace falta. Muy bien. Educación musical, leer, hacer retos mentales, socialización. Perdona, esto es lo que muchas veces le recomiendo a los adultos mayores, Sí, ¿verdad? Esta reserva cognitiva con juegos de mesa, toda esa historia. sí, exacto. Ajá, Pero yo diría que mejor antes de los 50 años, ok. porque eso es que sea continuo a lo largo de la vida, ¿verdad? Ok. También la educación formal. Yo sé que a veces cuesta mucho, pero tener una licenciatura, una maestría o un bachillerato es muy importante para el cerebro, O mayormente. inclusive, no sé, empezar una segunda carrera, si es que ya También. estuvo ahí al tope y alguna pasión que haya quedado ahí de adolescencia o de adultez joven, retomarla. Sí, no, claro, y en Costa Rica hay muchas Claro. oportunidades, la verdad. Y también está el tema de la ocupación, y la ocupación es elemental para el ser humano, ¿verdad? Y para el cerebro. Y los idiomas. Sí. Los idiomas es muy importante, tener más de 2 idiomas. Yo creo que el inglés es muy importante, para Costa Rica, pero está el francés, está el chino, está otros idiomas que uno puede. Son como 7. Entonces, la reserva cognitiva, la adaptación y las nuevas estructuras cerebrales para el cerebro. Lo del idioma es muy bonito porque, bueno, yo hace muchos años estudié italiano y sí, Ujú. realmente es un reto, ¿verdad? Y es totalmente no sé, uno siente como que el cerebro se le sacude cuando está aprendiendo un nuevo idioma porque es desde la vocalización hasta cómo estructurar, todo cambia, todo cambia. Diste un término ahora que no sé si la neurogénesis. Ah, sí. ¿Qué es la neurogénesis? La neurogénesis es la formación de nuevas Ok, neuronas. Y ya a nivel científico se ha comprobado que las personas de 80 y 90 años pueden tener nacimiento de nuevas neuronas. wow.
Sí, y eso es importante también que tenga que ver con los hábitos, ¿verdad? Estilos de vida saludable, que es muy Ok, importante. ok. Aquí quiero brincar, entonces voy a hacer un salto cuántico. Muchas veces, y me voy para el lado de las organizaciones, que es algo que uno se topa, bueno, y el famoso talento senior y las creencias que hay Sí. muchas veces de que las personas a cierta edad, en ciertos Ujú, puestos o en ciertos tipos de trabajo, ya no aprenden tan rápido ujú, o ya no son tan flexibles o ujú, adaptativos. Entonces, literalmente los descartan las empresas. ujú, Escuchándote, entonces, todo eso que históricamente se ha hecho y que para mí es desastroso, no es tan así. O sea, ¿cuál sería tu recomendación o qué podría hacer una organización para cambiar esa forma de ver y no desechar el talento senior, entendiendo que seguimos aprendiendo, que seguimos generando ujú. nuevas neuronas? ¿Qué te has topado vos? O sea, ¿cómo trabajar eso? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho, obviamente mejor desde el kinder, pero a nivel ya, el aquí y el ahora, trabajar la idiosincrasia, Ajá, que es la personalidad colectiva, ok. o el pensamiento colectivo de la sociedad mayormente costarricense, que es el tema de edadismo o mito o discriminación por temas de edad. ¿Qué significa eso? De que la gente piense que una persona mayor no es calificable para un puesto laboral Ujú, o para ser un mentor o para ser una persona que pueda asesorar en una ujú, empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensan que ya la jubilación es como que hasta aquí o que una persona mayor está fuera de base o un montón de cosas más, entonces hay que trabajar en muchas cosas en eso. Hay que trabajar a la sociedad que la edad es nada más un número jurídico y que las personas ahora más con todo lo que hay recursos pueden dar muchas cosas a la empresa como un gran valor agregado. ahora, pensando como empresa, Ujú. entonces, vos consideras, te lo digo yo, Ujú. estamos fallando tal vez en el método de abordaje, porque ahora hablabas de andragogía, Sí. en el método de abordaje de capacitación o recapacitación a los colaboradores para poder seguir, digamos, adaptándolos a los nuevos puestos. Sí, porque, digamos, desde la andragogía es importante trabajar con experiencias previas, que es Ajá, un elemento muy importante de este tipo de aprendizaje. Entonces, hay que ver las experiencias previas, ¿verdad? Y ujú, usted, yo lo veo con mis alumnos porque yo soy docente universitaria y yo les hablo a ellos y ellos tienen un concepto que el adulto mayor está en un hogar de larga estancia, ujú. que ya tiene Alzheimer y que ya no. Y hay un estereotipo ahí. Bastante marcado. Entonces, Ujú, hay que trabajar la mente, o sea, las ideas no, como se dice en psicología, las ideas irracionales o las ideas equivocadas o estereotipadas, ¿verdad? ujú. Ahora, dentro de las organizaciones, entonces, ¿qué deberíamos estar Ujú. haciendo? Deberíamos estar constantemente educando o, no sé, formando para que los colaboradores relativamente más jóvenes rompan esos mitos sobre sus compañeros más adultos. Exacto, yo diría que como una fórmula, andragogía, Ajá. el aprendizaje de los adultos más sensibilidad o conciencia en temas de edadismo y vejez, Ujú. igual oportunidades laborales. ¿Cómo le vendo yo al dueño de una empresa entonces que su talento de Ujú, 50 años está produciendo nuevas neuronas y que es suficientemente capaz? Si históricamente él ha visto que ujú. hay ciertas capacidades diferentes, por llamarlo así, de aprendizaje, ya es un tema estructural de la organización, podría ser. Sí, sí, yo creo que también trabaja la cultura organizacional. Sí, creo que es ahí. Y también, hay muchas, empresas, que no voy a decir nombres, que son muy No, no. buenas aquí, Sí, grandes, sí, sí, sí. que tienen como una visión social de responsabilidad. Entonces, también entrarles por ahí, ¿verdad? Obviamente, hay que generar una capacitación muy grande de decirle, okey, los beneficios que hay, porque hay bastantes, y lo que está haciendo, bueno, está investigando la OCDE, ¿verdad? Que Ajá. es una organización de cooperación de economía y socialización en todo el mundo, que ya países europeos están contratando personas mayores. Igualmente Estados Unidos, Canadá y de Latinoamérica, México, ¿verdad? Ya está Sí, empezando con eso. Y yo no diría, mi pensamiento sí, como claro. gerontóloga es no segregar, que solo sean adultos mayores. Yo Ujú, soy de la visión de que tiene que ser muy intergeneracional ujú, y agregamos a personas con discapacidad o en claro, situación de discapacidad claro. también. Ahora, cuando hablas de beneficios, ¿qué beneficios me trae a mí como empresa Ujú. tener o sostener talento arriba de 50 años? Porque te digo 50 años y cuidado de alguien no se está ofendiendo en este momento cuando ya hablamos de talento senior con 50 años. Yo lo he bajado hasta 45 Ujú, porque incluso viendo un poco la experiencia en algunos sectores y en algunas profesiones, ujú. 35 años ya sos senior. Por Sí, ejemplo, en la tecnología.
En sí. la tecnología, en empresas tecnológicas con Ujú. 35, 40 años, vos sos el señor, ¿verdad? Sos ya el abuelo de todos los equipos, de todo el equipo de trabajo. ¿Qué beneficios tiene para una organización entonces sostener o mantener ese personal? Bueno, número uno, la experiencia, Ok. pero también no solo la experiencia a nivel de conocimiento o habilidades sociales o empresariales, sino también la disponibilidad y la mayor adaptación a procesos. Y yo digo experiencia que no siempre porque yo he estado pensando que hay jóvenes que tienen mayor experiencia tecnológica, Ujú, pero también en mercados y en movimientos y cosas también lo puede tener la persona mayor o la ujú, persona de 50 en adelante. Entonces hay que ver cómo se puede complementar la diversidad de experiencias, ujú, porque también el joven puede tener experiencia, como le dije, en la tecnología, como la inteligencia artificial. claro. También el tema de la memoria y el lenguaje. Yo estaba leyendo que hay diferentes tipos de memoria. Está la memoria de experiencia, la memoria también de cómo, desde su rutina, de conocimiento, el lenguaje también. El lenguaje, cada vez el vocabulario aumenta. Ujú, Todo eso es un plus, ¿verdad? La responsabilidad, la ética y también las experiencias emocionales, ¿verdad? ujú. Ya el cerebro y el envejecimiento psicológico es que uno va madurando emocionalmente, Ujú. va adquiriendo nuevas Ok, experiencias. lo que llamaríamos como tal vez una mayor inteligencia emocional, si el Sí, término permite. exacto, inteligencia emocional. Me quedo con esto que decías, que una persona de 45, 50 años, decías mayor adaptación a los procesos. Sí, ¿A qué te referís con eso? O sea, ¿por qué tengo que vender eso? Y te hago la pregunta así muy, ujú, muy directa, muy directa. Ajá, porque uno escucha todo lo contrario. ujú, Ah, es que no, es que mira, sí, que es que era como cuesta con Pepillo, porque Pepillo y ya es duro para que ujú, aprender nuevos procesos, viera la resistencia que hay. ujú, Y vos me decís desde la gerontología y la experiencia ujú. que tienden a tener mayor adaptación a procesos. Qué buen punto, Ajá, ¿verdad? Porque lo que pasa es lo siguiente, aquí hay un edadismo escondido o ok, aquí hay un edadismo, no sé, que no visible, porque sí, también hay jóvenes y niños que también están resistentes a la adaptación y al nuevo aprendizaje, porque todas las generaciones piensan que tienen la verdad absoluta, correcto. ¿verdad? Y yo creo que hay que aprender a hablar en un lenguaje intergeneracional de diversidad de experiencias, Ujú, porque yo cuando hablo con mis alumnos que me llevan 20 años, yo veo que ellos también tienen su experiencia y yo claro, tengo que adaptarme a ellos y he aprendido a romper edadismos yo misma y decirles que un alumno me dice: "Profesora, yo no me considero generación de cristal". ujú, Entonces, hemos empezado a destruir ese estigma. Entonces, esa alumna me dijo: "Usted me está haciendo a mí edadismo, porque yo no soy generación de cristal". Y entonces, me gustó mucho. Entonces, yo siento que es conversar de que tal vez, romper esos miedos de que yo me pueda adaptar a la generación, pero también esta generación se pueda adaptar a mí. Es ujú. conversar, dialogar, romper mitos, llegar a acuerdos, porque también eso se ve en las dinámicas de la familia, En que la tal familia se ve vez mucho, sí. porque, bueno, digamos que la familia puede ser como una empresa, que el Ujú, papá tiene toda la razón y el joven también puede tener toda su razón y ujú. no pueden llegar a un acuerdo. Entonces es un tema de mediación y conciliación intergeneracional, por decirlo Sí. así. Ah, hay una palabra esta, edadismo, y ahora que decías eso, que creo que Ujú. tiene mucho sentido y de verdad que gracias por decirlo, porque el edadismo no Sí, solo es hacia los de arriba, sí, sino también hay un edadismo solapado hacia los ujú, jóvenes, como frases como usted es muy joven para el puesto, sí, o usted no tiene la experiencia para esto. Creo que también por ahí podemos ujú, usar, para que también la gente no solo se quede con que ujú, edadismo es discriminar a exacto. los adultos, sino también inclusive a los jóvenes. Ahora, pregunta directa, Ujú, otra. Esa resistencia que puede sí, dársele o señalársele a ciertas personas que equivocadamente ujú, hacemos referencia que es por la edad, ¿vos ujú. considerarías más que es por personalidad que por edad o por experiencia vivida? Wow, yo diría que de todo un poquito, Ajá, ¿verdad? Y quiero enfatizar uno, que ajá, todos podemos adaptarnos porque es algo innato del ser humano. claro. Dos, Que es lo que hablabas ahora, esas tres partes exacto. poderosas que tenemos. Exacto. 2, hay que trabajar los miedos Ajá, y las inquietudes. Y la personalidad influye, es que todo es un como colectivo un de cosas, un combo. combo, Ajá, ¿verdad? Porque tal vez una persona que ha ido, bueno, yo digo una cosa, las personas que tal vez no son tan extrovertidas y introvertidos son válidos, ¿verdad? ujú. Porque no quiera que el extrovertido no sea 100% seguro de sus cosas.
Sí, que tampoco es que pueden el extrovertido es cien por exacto, ciento adaptable, no exacto. necesariamente. Entonces, tiene que ver mucho la antropología Ujú, de su familia, tiene que ver su espiritualidad, tiene que ver sí. cómo se socializa, sus mecanismos de defensa. Es un combo bien Es un grande. combo bien construido ahí de cosas. Sí. Sí, porque estoy pensando que a veces uno se topa, como decías ahora, se topa jóvenes o gente relativamente joven que es muy resistente al cambio, que es muy combativa, que es Ujú, tal vez como muy, ¿verdad? Eso no es muy terca, por sí. llamarlo así, y no necesariamente tiene 50, 60 años. Ujú, Entonces, por eso te hacía la pregunta que si tiene que ver algo con la personalidad o con la construcción más bien entonces, sí. de esa personalidad a lo largo de la vida, lo cual haga que esa persona Ujú, no quiera adaptarse ujú, o les sea más fácil adaptarse. sí. Te lo digo porque yo trabajé muchos años en el sector público Ujú, y hay una creencia equivocada de que en el sector público muchas veces las personas se quedan ahí, ya no quieren sí. hacer nada más. Y sí, yo conocí mucha gente que Ujú, dentro del sector público, con sus propios recursos, como debe ser, ujú, pasaban pues sacando un título más, una certificación más y actualizándose. Y había otros que definitivamente ujú, no se movían para nada. para nada. Ahora que estoy trabajando mucho con la Ujú, empresa privada, me topo exactamente lo mismo. ujú, Gente que se sigue preparando, no para un puesto ni siquiera, por deporte, llamémoslo así, ujú, y gente que ya tiene el puesto y se quedó ahí. ujú. No tiene que ver entonces nada que ver con la edad. Nada más quiero reforzar Exacto. el mensaje. Es que también nosotros somos influidos por la cultura. Ajá. Y no sé que también en este caso que usted me está, Sí. bueno, en caso En el costarricense, caso sí, hablemos aquí ticos. Ajá. a lo tico, Ajá. me suena que también puede ser cultural, De hecho, ¿verdad? creo que es cultural. De cultural, porque veo yo, alguien que yo admiro mucho, bueno, Ujú. ya no está en el puesto, es la que fue la canciller, Angela Merkel, Así. de Alemania, una mujer de mucho poder. Y es una persona, bueno, ahorita ya tiene su edad, pero en su tiempo, cuando ya se retiró, tenía como 60 y algo, y era una mujer líder de Alemania, ¿verdad? Ujú. Y otras personas más mayores que han sido líderes en otras cosas, entonces, y también jóvenes. Entonces, yo creo que también la cultura, los recursos y la influencia social influye mucho. Bueno, ahora que hablas de Angela Merkel, hace Sí. poquito yo posteé sobre el juez que está llevando el caso de Maduro en Nueva York, que tiene 92 años, noventa y Wow. cuatro años. Para, Está para, llevando el caso para investigar. con 92, 94 años, no me acuerdo ahorita el nombre, no me Ujú, acuerdo si lo posteé, y me sorprendió muchísimo porque los comentarios que ponía la gente en red ujú, decía, sí, es que los jueces allá sí son estimados, es que los jueces allá sí son queridos, es que aquí en Costa Rica no tanto. Entonces vuelvo a la cultura, ujú, porque se puede, alguien decía ahí, es que en esa profesión sí es muy válida la experiencia. ujú. Yo decía, bueno, ¿en cuál no? Sí. ¿Verdad? ¿En cuál no? Pero ese es un caso de alguien de más de 90 años con Ujú, todas sus facultades cognitivas y toda su productividad al máximo, ujú. llevando un caso como este, Y un caso de mucho de peso mucho peso mediático mediático y mundial y y todo, político, todo, con mucha presión, que me mucha imagino. presión, sí, Entonces, eso viene a tirar abajo un sí, poco esa idea de que a cierta edad ya debería estar en su casa rascándose la panza, sí. que si lo está haciendo bien, Sí, sí, ¿verdad? Que está bien. un descanso está bien, Sí. pero el ser humano ya, necesita algo muy inherente, buscar una ocupación humana. Ahora, brinquemos a esa parte, porque me parece mucho. Con los números de Ujú, esperanza de vida y con las realidades de nuestras pensiones, que vos la conoces muy bien también, ujú, evidentemente nosotros no vamos a, hablo desde mi generación, es muy probable que nosotros no logremos pensionarnos típicamente a los 65 años. ujú. Probablemente vamos a tener que extender un poco más. ¿Cómo cambiar o cómo prepararme yo, doctora, para entender que yo puedo seguir siendo productivo a los 65, 70 años, que tengo las capacidades y no Ujú. comprar ese cuento de que a esa edad yo debería estar haciendo nada o ya totalmente salido del mercado laboral, por ejemplo? Bueno, mi esposo es contador, Ajá, administrador, y él me ha enseñado a mí, como persona independiente, que uno debe, ajá, porque es una realidad socioeconómica, tener varios ingresos. correcto. ¿Verdad? Y ya hay que trabajar, todo empieza por la forma de pensar. La forma de pensar es tu guía, es tu brújula para emprender caminos. Si yo no trabajo mis propios mitos y estereotipos, voy a estancarme. Entonces yo, bueno, que estoy empoderada en ese sentido, les voy a dar un ejemplo. Ujú, Yo sé como trabajadora independiente tengo que tener
varias formas de ingreso y que yo tengo que tener metas y hasta emprendimientos a largo plazo porque la sociedad va cambiando y tiene necesidades diferentes a nivel de mercadeo, que yo sé Ujú, poco, ujú, pero por ahí va. Entonces, no se puede quedar con un solo ingreso. Y le cuento una adulta mayor que fue ujú. paciente mía que tiene ahorita como 95 años, que ella se pensionó a los 43 años en ese tiempo Wao. y que ella con su capital y su pensión hizo un edificio de puros apartamentos y Mm, con eso tiene un segundo ingreso. claro. En otros lugares que yo he trabajado con adultos mayores en educación continua, ellos hacen emprendimientos porque su pensión no le alcanza. Ujú, Entonces, es como hacer campañas o hacer una divulgación muy fuerte, decir que hay que cambiar la forma de pensar, que ya hay que tener varias formas de ingreso, ujú, porque sí, la sociedad tanto costarricense como externo, bueno, a nivel mundial, la economía va, va a faltar, va a ujú. fallar. Y yo nada más quería agregar algo. Claro. Ahorita estoy en mis 40 y estoy relativamente, A la mitad del tiempo, a la sí, mitad del exacto. camino, más o menos. Muy fácil yo decir que hay que trabajar en Sí. la vejez, pero yo digo dos vertientes. Yo entiendo que si hay gente que quiere jubilarse y dedicarse a cosas como pasatiempos, está bien. Solo que sepa que la expectativa de vida es muy larga y tal vez los metas se le van a acabar y se va a aburrir y le va a quedar 10 años o 20 años más. Y otro es que hay que trabajar. Y el trabajar no hay que verlo como algo malo, porque Ujú, la sociedad, no todos en Costa Rica maldicen el trabajo, que ujú, perece el trabajo, esto, y para mí el trabajo es una bendición. claro. El trabajo es un proyecto de vida, eso te da sentido de vida a pesar que uno no le gusta, pero el trabajo te da vida. Sí, 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 Entonces hay que te ver cómo ayuda a es, alcanzar sí, muchas metas, te potencia muchas cosas. exacto. Ahora, ahora hablabas vos de la familia y cómo la familia, pues obviamente ayuda mucho o Ujú, puede ser que no ayude en nada. ¿Cómo, qué podrías consejo darle a la familia? Y hablo de familia, a los hijos, ¿verdad? De esta persona ujú, de 45, 50 años, 60 años, que está en esa transición, ¿verdad? Porque a veces algunas personas están viendo como, uy, ya voy a llegar a los sí, 60, ya estoy entrando a la tercera edad, ya voy a ser, ujú, perdón por el tiquismo, pero ya voy a ser el viejillo. ujú, ¿Cómo más bien los hijos pueden ayudarle a esa persona a que esa transición no la vean negativo? ujú. Que es lo que históricamente se escucha, ¿verdad? De que, o sea, ¿cómo podemos como hijos potenciar eso? Eh, Vos desde la experiencia que has visto como gerontóloga. bueno, número uno, voy a seguir con esto, Sí, 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 claro. Cambiar el cambiar el chip. chip y vender una buena idea. O Ok. sea, ser un vendedor, o sea, en el sentido que hay una vida, o sea, que es una etapa más, que la jubilación es como una libertad para tomar mejores decisiones y para poder replantear esas cosas en su vida. Vieras que, perdón que le interrumpa, pero es que me Sí. estoy pensando en algo que siempre yo he debatido conmigo mismo. Y me parece muy que aprovechar la oportunidad de hacer con su experiencia en la Ujú, parte de gerontóloga y como psicóloga. ¿Cómo hace una persona de 40 años, ujú, 35 años, hablar en positivo ujú. a una persona mayor sobre la vejez si no está en la etapa? Si no sabe lo que es estar en la etapa. Es que la gente no le gu hablar de esos temas es como hablar Sí, voy a hablarlo de forma muy figurativa, eso no. es como decir palabras del diablo. Es que lo que Es que la verdad yo pienso es, okey, yo puedo decirle es a un adolescente cómo, a ver, sobrevivir a la adolescencia, sí, porque yo fui adolescente. sí, O puedo decirle a un niño, más o menos, porque yo ya pasé por ahí. Pero yo como hijo, ujú, y voy a ponerlo en esas palabras, ¿con qué peso le voy a decir a mi abuelo, disfrute su vejez, ujú. si yo no sé lo que es estar en la vejez? Bueno, en mi caso, y hice una pregunta que trato de Sí, replantear, porque sí, claro, me van a decir, usted no ha vivido los años y exacto. yo soy mayor que usted, es como que yo le diga a mis sobrinos eso. Porque eso es lo que te puede decir mi abuela. ¿Y Sí, usted qué sabe de lo que es lo que estoy viviendo yo si usted está sí. carajillo? Pero yo, digamos, Ajá. yo podría decirle una O cosa, sea, ¿cómo le entro a ese señor para que no me salga con esa? tal vez a nivel de dos cosas, Ajá. una amenaza positiva Ah, y okey. la ciencia. Digo yo, tal vez podría ser de esta vía. Uno es que yo he aprendido que los tres pilares o es como, bueno, la silla tiene cuatro patas, pero tres o Un cuatro banco de 3 pilares, patas. ajá, sí, exacto, que sostiene la salud mental y la vida de una persona es mayor es autonomía, independencia y determinación. Okey. Si la ¿Puedes persona repetirlas? autonomía, Okey. toma de decisiones.
Independencia es que yo me pueda bañar y yo pueda manejar y yo pueda vestirse solo o sola, y determinación que yo pueda tener poder para cambiar las cosas. Ok. Entonces, si la persona en su jubilación no es activo, va a perder uno, 2 o 3 de esas patas. ¿Por qué? Porque el cerebro entra en un retroceso. Ujú. Popularmente hablando, entra en un retroceso, y claro, y la persona jubilada, vea, cómo amenazar a una persona adulta mayor En positivo, ¿ah? en positivo. Ah, no quiere tener el alemán, no quiere tener el Alzheimer, no quiere tener el Parkinson, no quiere tener demencia. Póngase vivo. Sí. Ojo, ojo, y no solo adulta mayor, Sí, o sea, ya sí, cualquiera de nosotros. O sea, cómo no prevenir, sino minimizar el riesgo de, tal vez. exacto. Porque mucha gente de 45 en adelante, Sí, el discurso general y popular dice, no quiero depender de nadie, exacto. no quiero que me cuiden, qué pereza que me quiten el carro. O sea, ningún adulto mayor le gustaría que le quiten Ningún el ser carro. humano quiere Exacto. depender, o sea, Entonces, póngase las pilas desde ya. ajá, ajá, ok. O sea, Entonces es como la amenaza positiva esa, que sí, sí, me sí, gustó el término. No sé si combina sí, también, pero sí. sí, sí, Tal vez ahí lo podemos sí, sí, ahí replantear. estamos replantearlo, pero sí, es muy Ujú, interesante esto porque yo he llegado a pensar que inclusive es válido olvidarnos inclusive hasta sí, de la edad sí, que tenemos, sino verlo como un todo, como una vida. O sea, yo siempre ujú, cuento, a cada rato cuento de que yo voy al gimnasio ujú, para fortalecer fuerza, ujú, para tener independencia, que vos decías, de movilidad, sí, ¿verdad? Y poder ir al baño solo, poder ir al inodoro solo, acostarme, levantarme sí, solo y no tener que estar llamando a nadie, ujú, ¿verdad? Eventualmente. Yo tengo 49 años y yo estoy ya trabajando hace 3 4 años de ujú, forma seguida y quiero seguir haciéndolo hasta ujú, donde se pueda. Pero también pienso en eso, ¿verdad? ¿Cómo ayudar al hijo a que le dé ese apoyo al papá o al abuelo y que también eche él para su saco, sí, ¿verdad? Porque creo, y no sé qué pensás vos, pero creo que también mucha de la responsabilidad de cómo es percibida la etapa de la vejez viene y proviene directamente de la persona que está en la etapa de la ujú. vejez. ¿Y qué tipo de modelo estoy siendo para las generaciones que vienen? Sí, claro. Y bueno, no sé, yo espero que esto haya cambiado, pero mucha gente en Costa Rica y en países como Australia, Estados Ujú. Unidos, le preguntan a los niños del kinder qué es una persona mayor o cómo es su abuelito. No todos los adultos mayores son abuelitos, pero en general, Gracias por la aclaración. exacto. Y dicen, ah, lleno de enfermedades. Sí. Y no. Ahora, vea la moda costarricense. ¿Ok? Skincare, cuidado de la cara Así. y gimnasio, que no está mal, bloqueador, ir a comer bien, y está bien. Tal vez nosotros vamos a ser adultos mayores con menos sarcopenia, que es pérdida de la fuerza muscular. Tal vez vamos a tener otro tipo de problemas como el cuello, que es más, De estar más, metidos en las computadoras. más ansiosos por el tema Sí. de las pantallas. Pero antes las mujeres no tenían ese cuidado de la cara, el bloqueador, no todos iban al gimnasio. Entonces, los adultos de hoy en día mayores tal vez tienen problemas en su musculatura o en caminar porque no estaba esa buena popularidad de ir al gimnasio, Ujú. ¿verdad? Bueno, también depende de la zona, ¿verdad? Porque Exacto, tenemos también. los guanacastecos, Sí. muchos, no todos, ¿verdad? Porque que se mantienen bastante activos, pero es más un tema de actividad física. Creo que nosotros somos, no sé si somos tan... Un día estaba leyendo un artículo también muy interesante que decía que que los adultos mayores Ujú, de Guanacaste ujú, tienen muchas facilidades para socializar mm, y tienen una vida muy buena porque no tienen casi tecnología. exacto. Y que esa falta de tecnología les mantiene activadas otras áreas del cerebro, no sé, usted sabrá más que yo, ¿verdad? Y que los mantiene un poco más activos y espabilados. Bueno, el tema de la virtualidad me encanta, Ajá, porque ahorita no tenemos un sistema de transporte público eficaz sí, claro. y más bien tardamos más en trasladarnos. Pero el teletrabajo, lo he visto yo, que mucha gente pasa sentada en la Ujú. computadora y eso no es bueno. Y entonces las empresas hacen las famosas pausas activas, pero las pausas activas son 5 minutos. Pasamos sentados en la compu, en la mesa, en el carro. Entonces, sí, Y que ojo, las pausas activas, nada más para hacer el recordatorio de las sí, empresas, deberían ser 5 minutos mínimo cada hora. sí, O sea, deberían haber unas 6 pausas activas durante toda la jornada laboral. sí. ¿Cuál empresa?
¿Y cuál trabajador independiente? y cuál trabajador independiente, ¿verdad? Sí, Que todavía tiene un poquito más de flexibilidad para poder sí, hacerlo, ¿verdad? Pero hablando de pausas activas, es casi una utopía pensar que una empresa va a parar a su gente una vez a la hora, ¿verdad? Si sí, alguna lo hace, pues que nos avise, ¿verdad? sí. Para felicitarlo. Ahora, tengo 20 años, Ujú, 25 años. Obviamente estoy proyectando una vida larga y sana y todo ujú, esto. A nivel, digamos, de la parte de nuestro cerebro, de todo esto, ¿cómo ir desde ya teniendo buenos hábitos? ¿Cuáles buenos hábitos podría tener yo para ir visualizando probablemente una buena vejez? No voy a decir que para prevenir el Alzheimer, porque ujú. es algo que yo tengo entendido que no se previene, no se puede prevenir. Y el tema es muy complejo, Y el tema es muy es muy complejo, ¿verdad? complejo. Y lo otro es el Alzheimer y Eh, el eh, Parkinson, que es el otro que afecta Parkinson, mucho. sí, Tengo entendido, no sé, creo que no se previene del todo. sí. Puede. Y Ujú. hay gente, perdón, y Sí, hay sí, gente sí, con buenos estilos de vida que le da, y hay gente con malos estilos de vida que nunca que le nunca da. le da. Pero Entonces, entonces, ¿cómo puedo hacer yo con 25 o 30 años, a nivel de hábitos, ujú. con mi mente, con mi cerebro, poder ir minimizando el riesgo entonces No de voy a caer en esos padecimientos o no enfermedades? voy a decir lo común, Ajá. haga Sí, ejercicios, sí, voy a decir algo diferente, por más favor. actualizado. Por ejemplo, yo siento que las pantallas, los celulares, la tecnología nos está absorbiendo. Y yo lo veo en la parte universitaria. Ujú, Entonces, está bien el celular no es malo, ujú, pero siento que el celular nos está fragmentando la atención. ujú. Y eso no es bueno a nivel cognitivo. Y eso Ok. ya muchos neuropsicólogos, más son profesores de España, Aarón del Olmo, le Ujú, pueden seguir, está escribiendo un libro en eso. Y eso tiene mucha razón, está fragmentando la atención. ujú. Y uno lo ve a nivel universitario con mis estudiantes, ya no ponen atención, todo es celular y celular, y es una adicción increíble. Bueno, yo lo voy a hacer aquí un paréntesis. Y yo estoy viendo mucho adulto mayor También. que caen en lo mismo. Yo estoy, Sí, 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 saludos también, ahí todas las saludos a generaciones. mi suegra, ¿verdad? De que estoy viendo que lo que en un principio era como, deje eso ahí, ponga Sí. atención, ahora ya está más bien, no lo sueltan. Pues todas las edades ya Me de imagino que es muy reciente para haber sí. estudios sobre cómo está afectando el uso de la tecnología en adultos mayores. Sería un buen estudio, Sí, pero sí sé que a nivel general, bueno, yo te estoy hablando porque hay mucha gente que está estudiando y lo he visto más. ajá, Pero sí, yo he dado, clases a adultos mayores y están con el celular, está con el celular. yo por eso yo he estado leyendo más sobre el tema de la andragogía, metodologías más participativas, porque ya la gente no pone atención en ningún escenario. El Correcto. celular nos ha atrapado y eso afecta el sueño, afecta la atención, la socialización, en todo, en todas las esferas. Entonces, vos dirías que tal vez un consejo para estas generaciones un Sí, poco más jóvenes es el uso moderado de tecnología. sí, O sea, ver cómo podemos bajarle. bajarle ahí. Yo cuando tenía 22 años, yo me sabía el número de teléfono de la Así. casa de mis ¿Te acuerdas que uno papás. tenía una libretita con acordeón, verdad? Que tenía todos Sí, los números y sabía los números, sí. exacto. Yo trato, bueno, uso un GPS, no voy a decir la marca, pero para saber dónde está la presa. Ujú, ujú, ujú. Pero yo trato de El aprender. El Waze. Waze, el Sí, Waze, sí, 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 el sí, sí, Waze. sí. Sí. Trato de memorizar las calles, los Claro, sedas, los altos, todo para ser una buena conductora y no depender del Waze. Pero a veces lo tengo que usar para ver dónde está la presa. sí. Pero esas cosas ya no se usan. Entonces, como, bueno, he visto más o menos cosas que se van a perder Ujú. en un futuro, por ejemplo, los billetes, se van Ajá. a perder la forma de habilidades de escribir, de hacer cuentas, porque Y lo yo, que afecta a la motora fina, eso, ¿verdad? todo, todo. Algunas capacidades cognitivas van a ser afectadas y hasta, bueno, dicen que está la inteligencia artificial y la inteligencia amplificada Ujú, o aumentada. Eso yo lo aprendí de mi cuñada que es informática ujú, y me gusta más la aumentada, porque la idea, yo le digo a los estudiantes, ustedes, bueno, gente en general, ustedes tienen que desarrollar un producto y que la inteligencia artificial te ayude con algunas cosas, ujú. pero no que te va a No sustituir, es un sustituto, es un es complemento un simplemente. complemento, pero no es la realidad. Sí, sí, sí. Ya se nos pasó el tiempo. No Usted puede vio qué ser. rapidez. Y yo estoy disfrutando aquí. Sí, qué bueno, qué bueno. Como para ir cerrando, tal vez, quiero pedirte, en la medida de lo posible, un consejo para aquella familia que tiene un adulto mayor
tal vez ya con algunos estados no sé si me corrige, enfermedad mental, demencia, ¿cómo se dice correctamente? En Por temas favor. de deterioro cognitivo Deterioro o cognitivo. deterioro de la memoria. Ok, que ya esté Ujú, presentando algunos de esos síntomas de deterioro ujú. cognitivo de la memoria, ¿qué puede hacer esa familia? O sea, ¿cómo abordarlo? ¿Hay algún lugar donde ir? ¿Te ocupa apoyar? Sí, hay, bueno, ASCAD Ujú, es la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias ujú. asociadas. Que hace mucha actividad, mucha charla, yo les he Sí, visto. exacto. Y a nivel virtual y presencial. También está Alzheimer, que Ujú, está en Heredia. Y hay mucha gente que apoya esto, ¿verdad? ujú. No hay que estar, bueno, cuesta mucho dar consejos porque hay muchos cuidadores que tienen recursos muy limitados, Sí. ¿verdad? Tiempo, personas, y a veces entre las familias están muy divididas. Entonces, en consejos muy generales es tratar de tener autocuidado Ujú. y buscar estas El organizaciones. cuidador que se cuida, Exacto. tiene que estar, el cuidador que cuida tiene que cuidarse. Sí, exacto, porque si no se puede quemar y se puede Sí, enfermar sí, más. sí, sí. Ok. Y ahora, por último, hacia las personas que ya tenemos Ujú. 50 años, ya me metí en los 50 ya de una vez, eh, un tip, dos tips ahí Ujú, para seguir cognitivamente despiertos y productivos y que sigamos siendo ese ujú. talento que las empresas quieran contratar desde tu área. Bueno, yo diría, ser proactivo, ir más allá de la milla, que ser muy innovador y creativo Ujú, en proyectos, seguir estudiando. ¿Y por qué yo digo una cosa? Porque la sociedad le gusta cosas nuevas y diferentes, no hacer lo ujú, mismo. ujú, Tener nuevos ingresos, ujú, ¿verdad? Nuevos planteamientos, nuevos proyectos, eh, y reinventarse en todas las áreas. ujú. Reinventarse en todas Las las veces que sean áreas. necesarias. Sí. Vos hablas al principio de flexibilidad cognitiva y reserva cognitiva, también eso, ¿verdad? No olvidarse de eso. Exacto, todos somos flexibles y Ujú, adaptables. ok. Y yo sé que tal vez esto baja un poquito una persona con un deterioro cognitivo, pero lo sigue siendo, Ujú, porque esto es innato, o sea, esto es inherente al ser humano, ujú. ¿verdad? No es un tema de edad. Y adaptables somos todos. Sí, Todos sí, somos adaptables. me quedo con eso. Sí, sí. Doctora, muchísimas gracias. ¿Dónde la pueden localizar? Redes sociales, página web. Ah, sí, en mi Instagram con Ajá. Rebeca Ramírez Corrales con doble C. Ok. Sí, sí, sí. Instagram ahí. Sí, Ok, en perfecto. Instagram. Bueno, muchísimas gracias de verdad por sacar el rato, por venir. Tenemos un regalito para usted, Ay, muchas pequeñito, gracias, de qué parte de bonito. Librería Capítulos. Voy Ujú, a hacerlo por acá. Es el libro reciente de Adam Grant. Entonces, aquí está perfecto. Potencial Oculto para que siga leyendo. Excelente regalo. Esto sería formación informal, Informal, informal. informal. Para que se lea el libro y ahí me cuenta Ujú, después claro qué que tal le va sí. con la lectura. Muchísimas gracias, Yo doctora. encantada y muy feliz. Y espero que me invite otra No, vez. no, encantado aquí. Esta es su casa a partir de ahora. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos y a todos por acompañarnos esta tarde, noche o mañana a ver esta nueva entrega de la tercera temporada de Creciendo Juntos. Hoy con la doctora Rebeca Ramírez Corrales, Corrales. que nos acompañó muy gentilmente y espero que haya sido de muchísima utilidad lo conversado. Gracias.